buenas tengan todos. Soy el doctor Evidio García, especialista en medicina familiar y microbiología, y si se dieron cuenta del cambio de nombre del canal, no se preocupen, porque continuamos con la misma temática en los videos. Hoy abordaremos un tema cotidiano de enorme importancia, la fascinante historia de la introducción de la práctica médica del lavado de las manos. Actualmente, los medios masivos de comunicación abordan el tema de la imperiosa necesidad del lavado de las manos, debido a la emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas fácilmente controladas con esta sencilla medida. Esta práctica, aunque parece obvia a día de hoy, no fue tenida en cuenta hasta hace poco menos de 2 siglos, y los precursores de su implementación tuvieron que lidiar una batalla campal para establecer la higiene de las manos como algo rutinario en la vida diaria. Te invitamos a que te quedes hasta el final, pues este video abordará parte importante de la historia de la medicina que conllevó a extender el hábito del lavado de las manos a toda la sociedad. A mediados del siglo XIX, los hospitales eran lugares bien diferentes a lo que conocemos hoy día. En las salas quirúrgicas y de recuperación, las infecciones se propagaban de paciente a paciente como incendios forestales. Ningún cirujano podía estar seguro de la supervivencia de un paciente tras una intervención. La tasa de mortalidad por operaciones quirúrgicas mayores o amputaciones de extremidades llegaba a rondar entre los 40 y 60% en hospitales europeos. Incluso, las operaciones más simples tenían alto riesgo de muerte por infección. De hecho, las infecciones en los hospitales eran tan comunes que el fenómeno llegó a tener 2 nombres: fiebre de sala y hospitalismo. Se culpó a los hospitales por esto, y se habló mucho de cerrarlos y de que los pacientes fueran atendidos en casa. Pero aunque hubiera algo de razón en ello, sin encontrar la causa, no se podría encontrar una solución realmente efectiva. Pero es que hasta entonces, los cirujanos no solo dejaban las heridas sin protección, sino que hasta reutilizaban los vendajes. De hecho, la higiene de los hospitales era deplorable. Había trapos viejos, esponjas e instrumentos sucios esparcidos por la sala de operaciones. Los doctores, practicantes y auxiliares circulaban libremente entre los pacientes vivos y los muertos a los que les hacían las autopsias. En el aire flotaba siempre un inquietante olor ligeramente nauseabundo, de putrefacción, que se aferraba a la ropa del personal y los pacientes. Los cirujanos rara vez limpiaban el equipo quirúrgico ni se lavaban las manos antes de las operaciones. Quienes tenían la mala suerte de ser admitidos en los hospitales estaban acostumbrados a los horrores que residían en su interior. Todo apestaba a orina, vómito y otros fluidos corporales. El olor era tan ofensivo que el personal a veces caminaba con pañuelos apretados contra las narices. Los doctores, por su lado, tampoco olían exactamente a rosas. Raramente se lavaban las manos o los instrumentos y dejaban a su paso lo que la profesión alegremente denominaba el tradicional hedor hospitalario. Como resultado de esta miseria, se le conocía a los hospitales como casas de la muerte. Los quirófanos eran tan sucios como los cirujanos que trabajaban en ellos. En medio de la habitación solía haber una mesa de madera manchada con reveladoras huellas de carnicerías pasadas, mientras que el piso estaba cubierto de acerrín para absorber la sangre. La situación era tan desesperada que llevó al doctor James Simpson, uno de los cirujanos que contribuyó a la introducción de la anestesia, a afirmar que un hombre acostado en la mesa de operaciones en uno de nuestros hospitales quirúrgicos está expuesto a más posibilidades de muerte que un soldado inglés en el campo de batalla de Waterloo. Existían ya antecedentes de que medidas preventivas reducían la fiebre puerperal. Así, el obstetra escocés Alexander Gordon de Aberdeen reconoció el carácter epidémico de esta enfermedad y recomendó el lavado riguroso de médicos y enfermeras, además de quemar la ropa de las personas afectadas y fumigación de la ropa con que atendían los profesionales. El doctor Robert Collins, jefe del hospital de Rotunda, en Dublín, Irlanda, durante 1829 combatió exitosamente la enfermedad con una exhaustiva limpieza con preparados de cloro en las salas de atención. Las sábanas y las ropas se lavaron al seco a temperaturas de 120 a 180 grados Celsius. Oliver Wendell Holmes, médico y escritor norteamericano, publicó en 1843 un artículo llamado La contagiosidad de la fiebre puerperal. Holmes advertía del riesgo de transmisión de las miasmas por los propios médicos que habían hecho disecciones y luego atendían partos, validando las medidas preventivas tomadas por Collins en Dublín. Fue rechazado por sus colegas obstetras norteamericanos y sus observaciones no fueron consideradas en su propio país. Uno de los grandes avances en el estudio de la prevención de la sepsis puerperal fue dado por el eminente médico y científico húngaro Ignaz Philips Semmelweis, quien se graduó como médico obstetra en agosto de 1844. A los 28 años de edad fue nombrado asistente de la primera clínica ginecológica de Viena. La clínica vienesa recibía estudiantes de varias partes de Europa, pero la fiebre puerperal hacía estragos. Semmelweis, muy conmovido con lo que observaba, empezó a recopilar información. Comenzó a apreciar
diferencias en la frecuencia de presentación de la enfermedad entre las dos salas de maternidad existentes y concluyó, con la elaboración de un nuevo concepto, que existía una materia cadavérica que era transportada por las manos de los médicos y estudiantes que tenían a su cargo la atención de las madres en trabajo de parto en la Clínica 1 y generaba en ellas la fatal enfermedad. Propuso el uso de soluciones de cloro para el lavado de manos de médicos y enfermeras antes y después de atender y examinar a sus pacientes. Esta medida la inició en mayo de 1847. Minuciosamente anotó durante temporadas el comportamiento de las muertes y descubrió que con la medida del lavado de las manos, estas disminuyeron extraordinariamente. Con la implementación de esta medida, logró descender extraordinariamente las tasas de mortalidad, que antes de su llegada eran del 12.1% y pocos años más tarde llegaron a afectar a solo el 1.28% de las pacientes. Verificó el efecto fatal de la atención obstétrica por parte de los estudiantes de medicina en la Clínica 1 y su relación con el hecho de que los estudiantes alternaban las autopsias con la atención a sus pacientes. Comprobó que las tasas de la mortalidad eran considerablemente menores entre las pacientes asignadas a las matronas que trabajaban en la Clínica 2, quienes no tenían contacto con los estudios anatómicos en cadáveres. Un hecho decisivo fue la muerte de su amigo, el Dr. Kolevska, profesor de medicina legal. Al realizar una autopsia, un discípulo le hirió un dedo. Días más tarde murió, con los síntomas y los hallazgos de la necropsia muy similares a los encontrados en las madres víctimas de la fiebre puerperal. Una vez identificada la causa de la mayor mortalidad de la primera clínica, como las partículas de cadáveres adheridas a las manos de los examinadores, fue fácil explicar el motivo por el cual las mujeres que dieron a luz en la calle tenían una tasa de mortalidad notablemente más baja que las que presentaron el parto en la clínica. Postuló que las partículas cadavéricas entraban por el torrente sanguíneo de la persona afectada y que podían infectar no solo a las puérperas, sino a las embarazadas y a sus propios hijos recién nacidos. Semmelweis no sabía todavía nada sobre las bacterias, pues serían descubiertas 30 años más tarde. Pero él ha dado con el secreto de su transmisión por las manos e instrumentos médicos, secreto que 3 decenios después se convertirían en la base de la asepsia. Sus observaciones no tuvieron eco, él mismo fue amenazado. No era posible que se culpara a los propios médicos de estas muertes. Era un insulto para la imagen de los galenos. Incluso su propio jefe en la sala de obstetricia prohibió esta medida sanitaria, relevando del cargo a este eminente doctor en el año 1849. Lleno de amargura, dejó la clínica. Asumió la cátedra de obstetricia teórica y práctica de la Universidad de Pest, en Hungría, logrando aplicar su método y reduciendo notoriamente la tasa de mortalidad entre sus pacientes. Poco tiempo más tarde, fue ingresado en una institución psiquiátrica. Según narran los historiadores, su condición mental se deterioró, enormemente precipitado por las burlas y las presiones a las que fue sometido al tratar de imponer sus ideas sobre el lavado de manos. Murió en este lugar, a la edad de 47 años, de un proceso séptico causado probablemente por una paliza dada por sus guardias. Semmelweis es un extraordinario ejemplo de observación metódica, raciocinio y reflexión. Es el resultado de uno de los más auténticos casos de compromiso personal con la vocación de médico. Lo que hoy nos parece tan evidente y obvio, representó en su momento un cambio de visión asimilado por pocos. Tuvo que avanzar en medio de incompresiones y de dificultades. Su única obra, en que resume su experiencia, se publicó en el año 1861 y se nombró Etiología, Concepto y Profilaxis de la Fiebre Puerperal. Más adelantada la segunda mitad del siglo XIX, Pasteur y Koch aclararían finalmente los postulados básicos de la enfermedad como producto de la infección bacteriana y se demostró la existencia del contagium animatum, o sea, los microorganismos. Pasteur reconoció el mérito de Semmelweis en 1879, en una reunión de la Academia de Ciencias de París, en que se discutía sobre la fiebre puerperal. Mientras un expositor hablaba de posibles causas de este cuadro, Pasteur lo interrumpió diciendo: nada de eso explica la fiebre puerperal. Es la enfermera y el médico que llevan los microbios de una persona infectada a otra sana. En ese año, Pasteur identificó al estreptococo como el agente causal. No se pueden dejar de mencionar los trabajos de Joseph Lister, cirujano escocés que en 1867 relacionó los estudios de Pasteur con la etiología bacteriana de las supuraciones de las heridas, concluyendo que los gérmenes eran los causantes de la inflamación e infección de las heridas. Como en los tejidos vivos no se podía aplicar el método de calor propuesto por Pasteur para matar a los gérmenes, él decidió utilizar agentes químicos para curar las infecciones utilizando el ácido fénico o el carbólico, tanto para el lavado de las manos como para el lavado de la piel de los pacientes, de la ropa y del instrumental usado. La difusión de los métodos asépticos y antisépticos
por fin tuvo lugar, sobre todo a partir de 1890. La evidencia mostrada al respecto ayudó a que muchos médicos comprendieran el mal causado a tantos pacientes que murieron por enfermedades transmitidas por ellos mismos. Esto causó una verdadera conmoción en el gremio médico al comprobar que involuntariamente habían ayudado a propagar la gangrena gaseosa, la erisipela, tétanos, la fiebre puerperal y otras infecciones supuradas, lo cual llevó a algunos al suicidio. Solamente después de que Pasteur, Koch y Lister produjeran mayor evidencia de la teoría de los gérmenes y en el uso de las técnicas asépticas y antisépticas, se pudo reconocer el valor del lavado de manos y se introdujo en la práctica médica. La importancia de este hecho hace que el médico germano von Bergmann afirmara que aprender a lavarse las manos antes de empezar el trabajo es una de las mayores adquisiciones que dejó el siglo XIX. Ante la resistencia de los doctores a realizarse el lavado de las manos en pleno siglo XX, nuevos hallazgos demostraron la necesidad de implementarlo. En el año 1950, durante una epidemia de estafilococos, Rammelkamp y sus colaboradores demostraron que el contacto directo era la más importante vía de transmisión del Staphylococcus aureus y también concluyeron que el lavado de las manos reducía el contagio por este microorganismo. En los años 1975 y 1985, el Centro para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, publica lineamientos sobre la práctica del lavado de las manos en los hospitales. Estas regulaciones recomiendan el lavado de las manos con un jabón antes y después de realizar procedimientos o manejo de pacientes. Este organismo además recomendó el uso de agentes antisépticos y desinfectantes, normando las condiciones de su uso en cada caso. Tan importante ha sido esta práctica que el 15 de octubre se celebra el Día Mundial del Lavado de las Manos. Y eso es todo de momento, amigos. Ojalá hayan pasado un rato ameno e instructivo. Si te fue provechoso el video, dale like, compártelo y suscríbete a este joven canal. Espero tus comentarios e ideas para realizar nuevos videos. Muchas gracias.